La casa de té de la señorita Marnie. ¡Irás al infierno, hijo de Satanás! Arderás en agonía como los judíos y los cabezas de toalla. Dios te arrojará a la ajena. ¡Arde, bruja! Así empezaba la mañana. Todas las mañanas. Vivo en la misma casita donde vivió mi madre, y la suya antes que ella. Y desde que tengo memoria, hemos vivido al lado de la señora Thompson, que es quizás la persona más desagradable que he conocido. Su voz me ha acosado desde pequeña, ya fuera gritándole a mi madre o molestándome mientras jugaba afuera. No sé cómo llegó a la conclusión de que éramos brujas, pero por muy amables que fuéramos con ella, sus palabras siempre eran las mismas. Morir, arder en el infierno, engendro de Satanás, brujas, perras. Así que todas las mañanas caminaba hacia mi coche entre sus chirridos e intentaba ignorarlos mientras me preparaba para el día. Al fin y al cabo, no sirve de nada ir a trabajar a una casa de té estresado. El mal humor envenena el té. Al menos, eso es lo que siempre me decía mi madre. Al igual que nuestra casa, la casa de té ha pertenecido a mi familia durante generaciones. Siempre ha sido propiedad de una mujer, quien la gestiona. Y nunca contratamos empleados. Simplemente no los necesitamos. Además, es difícil enseñarle a un recién llegado los secretos de la preparación del té. Yo he estudiado el té desde pequeña, pues mi madre me transmitió sus secretos. Es un trabajo maravilloso, una vida maravillosa, y lo disfruto mucho. Todos, excepto la señora Thompson, claro. Todas las mañanas en la casa de té era lo mismo. Empecé enjuagando la tetera y las tazas de hierro fundido. No se puede usar jabón, ¿sabes? Ni lavar el exterior. Solo se pueden enjuagar y con el tiempo cogerán el sabor del té que se prepare en ellas. Por eso tengo un juego de té para cada tipo: verde, negro, amarillo, oolong, blanco e infusiones herbales. Pondría las teteras de metal a calentar en la estufa. Tampoco se pueden usar teteras de hierro fundido. Mientras preparaba el agua, seleccionaría los tés que ofrecería ese día. Claro que un cliente puede venir y pedir el té que le guste, pero siempre me gusta dar mis propias recomendaciones. Abría la tienda sobre las 9 de la mañana y me pasaba el día sirviendo té. Tenía bastantes clientes habituales que disfrutaban de las propiedades curativas del té. Personas con problemas estomacales que disfrutaban del oolong de menta y jade. Personas con ansiedad que preferían la flor de manzanilla y personas que simplemente disfrutaban del sabor tradicional y el proceso de preparación del matcha. Bueno, una mañana, alguien nuevo entró en la casa de té. Alguien a quien nunca esperé ver. Jamie Thompson, el nieto de la señora Thompson, que pasaba la mayor parte de su tiempo cuidando a su anciano amigo, estaba de pie frente a mi casa de té, observándome servir té negro de mango a unos cuantos turistas mayores que buscaban algo dulce y fuerte. «Señorita Marnie, veo que su casa de té va bien», empezó. Noté que las ancianas lo miraban con abierta admiración. Era bastante guapo, incluso yo debo admitirlo, pero lo ignoré y volví a preparar el té. El té requiere toda tu atención, todo tu corazón. Si no le das todo lo que tienes, te fallará, porque ya te has fallado a ti mismo. Una vez que el té estuvo preparado y las mujeres lo disfrutaban helado, me levanté y me acerqué al llamativo recién llegado. «Señor Thompson, supongo, ¿qué puedo hacer por usted hoy?» La mayoría de las veces empiezo preguntando qué le gusta al cliente, qué necesita, qué dolencias le aquejan. Me gusta ayudar a la gente, pero desconfiaba de Jamie. Después de todo, nada bueno sale de una planta envenenada. «Bueno, de hecho, vine a comprarle algo a mi abuela. Mira, está loca. Leí que el té es bueno para la demencia y me preguntaba si tenías alguna recomendación». Es cierto que estudios han demostrado que ciertos tipos de té son buenos para preservar la masa cerebral, pero hasta ahora nada en la medicina moderna es lo suficientemente milagroso como para revertir la demencia. Aún así, la naturaleza obra de maneras curiosas. Me acerqué al mostrador para examinar mi selección de tés verdes. «¿Sabes? Mi abuela probablemente no bebería esto si supiera que lo preparaste tú». Asentí con un gruñido, sin muchas ganas de continuar nuestra conversación.
Jamie no pareció notar mi reticencia, o quizás no le importó. Pero, ¿sabes? Espero que esto ayude a arreglar las cosas entre ustedes. Creo que le caerías muy bien si te conociera. Tomé un poco de Gyokuro Imperial y me giré a mirarlo, observando su expresión. La luz en sus ojos me indicó que estaba usando a su abuela como pretexto para venir a verme a mí. ¡Ay! ¡Ay! Ignorando su evidente interés, preparé las hojas de té y pagué su compra, explicándole cómo prepararlas mejor y cuándo tomarlas para obtener los mejores resultados. Cabe destacar que fue muy atento, aunque parecía más interesado en mis labios que en las palabras que salían de ellos. Bueno, gracias por esto. Se lo daré a mi abuela y volveré para contarte los resultados. No te molestes, repliqué, ansiosa por sacarlo de mi tienda. Pero él me devolvió la sonrisa, sin inmutarse en lo más mínimo por mi actitud. Oh, no puede deshacerse de mí tan fácilmente, señorita Marnie. Regresaré enseguida. Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la tienda, mientras los turistas seguían boquiabiertos al ver su figura alta y musculosa. Ese fue el comienzo de todos los problemas. Desde ese día, Jamie empezó a venir con frecuencia, siempre pidiéndome recomendaciones, siempre afirmando que mi té había ayudado a su abuela a curarse. Sinceramente, lo dudaba, pero no me molesté en corregir su ignorancia. Al fin y al cabo, era solo una fachada. Al finalizar cada compra, me hacía exactamente la misma pregunta. «¿Entonces, tienes algún plan para la noche?» La mayoría de las veces me negué a responder. Tenía que admitirlo, era paciente y perseverante. Nunca se saltaba un día. También era dulce a su manera. Me hacía cumplidos como caramelos, pero solo a mí. A veces me traía flores, aunque no podía guardarlas en la tienda. El aroma impregnaba el té. De vez en cuando me traía dulces. Realmente me estaba poniendo de los nervios. Finalmente un día no me invitó a salir de inmediato. En cambio me presentó una oportunidad, una que era demasiado buena para dejarla pasar. «De verdad, Marnie, haré lo que quieras por una sola cita. ¿Qué tengo que hacer?» «No puedes permitirte una cita conmigo», le aseguré, aunque las ruedas en mi cabeza ya estaban girando. El dinero no es un problema. Después de vivir al lado de mi abuela todos estos años, debes saber que mi familia es rica. Me dedicó su típica sonrisa arrogante que de alguna manera lograba tener cierto encanto magnético. «Dime lo que quieras y lo haré. Te haré entender lo serio que soy». Parecía serio y pensé que tal vez, solo tal vez, podría ser el que había estado buscando. Y si lo era, ¡oh! Nunca me habría atrevido a soñar. Saqué una nota adhesiva y comencé a garabatear los detalles mientras le decía lo que deseaba más que nada en el mundo. Hay un té que se cultiva en la provincia china de Fujian llamado Dao Hong Pao, o Gran Túnica Roja. Crece tan alto en las montañas que solo unos pocos maestros selectos del té pueden cosecharlo. Sin embargo, lo que mucha gente desconoce es que existen dos variedades de Dao Hong Pao, la que se vende al público y una más rara que se usa en medicina y rituales religiosos. Lo miré a los ojos, pero permanecieron impasibles. Me atreví a terminar. «Quiero que me lo traigas». Sonrió con sorna como si le hiciera gracia mi reticencia. «No hay problema. ¿Es caro?» Me detuve a pensar en esa pregunta. «El té en sí, no. Si les dices que lo necesitas, si les dices que yo lo necesito, te lo darán. Solo que... tienes que volar a China y conseguirlo tú mismo. No te lo enviarán.
No podrás encontrar rastro de ellos fuera de su pequeña provincia. Están aislados del mundo, y eso es lo que hace que su té sea tan especial. Jamie pausó, como si lo considerara, con una expresión muy seria y acariciándose la barbilla. Finalmente me guiñó un ojo. «Considéralo hecho». Mi corazón dio un vuelco. Todo este tiempo buscando a la persona indicada, y él había estado ahí a mi lado esperando a que lo notara. Después de eso, la vida parecía ir a paso de tortuga. Jamie compró los billetes y fijó la fecha para 6 meses después de que le hiciera mi petición. Durante ese medio año estudió mandarín con una pasión que nunca antes había visto en nadie. También logró localizar a un nativo de Fujian y comenzó a estudiar el dialecto. Le di instrucciones muy precisas sobre cómo encontrar a estos maestros recolectores de té. El día antes de partir, vino a verme, radiante de confianza, como si ya hubiera triunfado en su misión. Sabía que lo peor estaba por venir para él, pero no parecía preocupado. Antes de salir de mi tienda, se paró frente a mí y me pidió, no, exigió un beso para la buena suerte. Estaba tan emocionada y nerviosa que me incliné y le di un beso en los labios sin pensarlo. Se rió al ver mi sonrojo y salió, anticipando una gran aventura. Pasaron las semanas, varios de hecho, y sin embargo ni una palabra de Jamie. Intenté recordarme que debía ser paciente. Al fin y al cabo, tenía que llegar a China, subir a las montañas y encontrar la propiedad secreta de los maestros recolectores. Llegar a ellos llevaría tiempo, y eso sin mencionar ganarse su confianza. Solo podía esperar que fueran un poco más obedientes cuando mencionara mi nombre. Y luego pasaron unas semanas más. Noté que la señora Thompson estaba demasiado preocupada para molestarme. Parecía conmocionada por la ausencia de Jamie. No es que me sorprendiera. Después de todo, él era su principal cuidador, y aunque a estas alturas todavía podía arreglársela sola, le gustaba la compañía. Empezaba a pensar que nunca volvería a saber de Jamie cuando una mañana, al llegar a la casa de té, encontré a un hombre sentado frente a la tienda. Era un anciano chino con atuendo tradicional. En el brazo sostenía un cofre lacado en negro. Mi corazón se detuvo en mi pecho. Al verme acercarme, se arrodilló frente a mí y me hizo 3 reverencias. Incliné la cabeza en señal de agradecimiento. Luego abrí la casa de té y lo dejé entrar. No intercambiamos ni una palabra, aunque hablo mandarín y fujianés con fluidez. En cambio, le preparé una taza de té negro Golden Monkey, que bebió por ritual. Una vez que terminó su té, salió de mi vida, pero dejó atrás el cofre. Me temblaban las manos al levantarlo, sintiendo su peso, y lo llevé a la trastienda. Cerré la puerta con llave y cerré las persianas y abrí el cofre. Lo primero que vi fueron los huesos. Cada hueso del cuerpo de Jamie estaba en el cofre, perfectamente compactado, formando una masa sólida. Lo saqué uno a uno, extendiéndolo sobre mi mesa de trabajo, admirando su blanco pristino. Nunca había visto algo tan hermoso. Debajo de los huesos, separado por una ranura de madera, estaba el té. Las pequeñas hojas verde oscuro con distintivos destellos dorados. Así fue como supe que me habían dado el producto correcto. Los destellos dorados eran la clave. Sí, Jamie era a quien había estado esperando, a quien necesitaba, la moneda de cambio que me permitió conseguir mi tesoro más preciado. Fue un sacrificio perfecto. La señora Thompson
cambió después de que Jamie fuera declarado oficialmente desaparecido. Se asumía que había muerto haciendo senderismo en China. Un senderista inexperto puede desaparecer fácilmente sin el guía adecuado. Y así se encontró sola en el mundo. Sus otros hijos y nietos no querían saber nada de ella. Dejó de gritarme por las mañanas, dejó de salir por completo. Pero no podía dejarla sola así. Una mañana le llevé una infusión especial de té. Al llamar a la puerta, casi esperaba que me insultara, gritando obscenidades y citando versículos bíblicos incorrectamente. En cambio, me llevó a su cocina y le preparé té. No dije nada, no hacía falta. Después de unos minutos, habló por su cuenta sobre cómo Jamie se había sentido tan atraído por mí, sobre cómo me había alabado hasta que ella misma empezó a cambiar de opinión, sobre cuánto lo había amado siempre, sobre cómo toda su vida había girado en torno a él desde que nació. En un momento dado, empezó a llorar. De hecho, siguió llorando hasta que le puse el té delante. Casi distraídamente, bebió un sorbo de la bebida y me miró sorprendida. «Está buena», le sonreí. «Lo es, ¿verdad?» Solo me tomó unos días convencer a la señora Thompson de que fuera su nuevo cuidador principal. Claro que ya no necesitaba mucho cuidado, no después de que empezó a beber mi té. Después de unas semanas, sus olvidos, los signos de su demencia, empezaron a desaparecer. Estaba tan despierta como siempre. Claro, fue intencional. Después de todo, quiero que tenga una vida larga y plena, llena de recuerdos de Jamie y de la agonía de nunca saber qué le pasó. Es sorprendente lo que un poco de té y médula ósea pueden hacer por una persona. ¿Y yo? Bueno, conseguí lo que quería. Conseguí la fórmula excepcional que necesito para que mi té tenga poderes curativos. Conseguí el sacrificio para esas infusiones que requieren algo más oscuro. Y, sin los gritos y quejas de la señora Thompson, mis mañanas se volvieron mucho más tranquilas. ¿Bruja? Cariño, eso ni siquiera empieza a describir de lo que soy capaz.